Buenas tardes, para quien me ve por primera vez, soy un Limited de Aven, aficionado a las obras fílmicas, gráficas, literarias, animadas y televisivas tanto de Occidente como del manga anime, especialmente de este último. Tras haber visto la película de fantasía y haberla reseñado hace un tiempo, decidí aventurarme a encontrarme una buena obra, encontrándome que existía una precuela de Tales of Vesperia. Había expectativas sobre las adaptaciones de los juegos originales de la franquicia, pero lo cierto es que no venía muy expectante precisamente por dos motivos que pasaré a detallar porque creo que es lo correcto tomando en cuenta que la película en vez de adaptar, intenta ser precuela del juego original. Tales of Vesperia, si bien es un juego fuertemente aclamado hasta el punto de considerarlo como uno de los 3 mejores de la franquicia, lo cierto es que yo no he visto más que un juego con muchos problemas narrativos, para empezar, hacer cosas genuinamente relevantes para la trama en la segunda mitad del juego y no en el buen sentido. Siendo el último tramo uno de los peores ejemplos que he visto de perdonar a un villano sencillamente por tener un punto, aun habiendo sido un asesino o dar una de las soluciones más inútiles a mi parecer para solucionar un problema, pero eso detallaré más adelante. Creo firmemente o que al menos el primer punto álgido, fuera de que el trasfondo de los personajes principales es desde inexistente como en el caso de Rita a ser un auténtico sinsentido como el de Patty, que nos presentan inicialmente como un hombre trágico que sacrificó todo por su tripulación y fue usado como títere de un gobierno a una anciana que hicieron darle un licor de juventud que vive escapando de su irresponsabilidad u odio en perseguir hombres más jóvenes que ella bajo su apariencia de niña que no duda en usar a su favor. Y esto es un resumen, porque, y no estoy de broma, absolutamente todos los trasfondos menos el de Raven son irrelevantes para la trama del juego y tienes que buscarlos en miles de secundarias. El segundo punto álgido es obvio y consiste en quienes se centra la película. Yuri y Flynn. La rivalidad de Yuri y Flynn, si no es la peor, tiene todos los números para ser la peor amistad, rivalidad y trama en la franquicia. Por un lado tenemos a Yuri, un vigilante que se supone que está dispuesto a asesinar a cualquier persona que amenace o sea un villano para los civiles, al menos hasta que una de esas amenazas le cae bien. Mientras tanto Flynn considera que el sistema debe cambiarse solo sistemáticamente y desde adentro, algo que podría estar de acuerdo si no fuera porque está constantemente cubriendo los crímenes de Yuri y siendo ridiculizado por este en una de las relaciones más unilaterales que he visto. Hasta me indigna que Yuri admita que es una mala influencia para Flynn y que la amiga de este, Sodia, quien casi lo asesina, reconozca como un acto razonable casi matarlo como un animal para que se hunda. Y ahora bien, ¿por qué contextualizo tanto de esto? Contextualizo esto porque no solo no se tenía la alta posibilidad de que se contradigan entre sí precuela y juego, sino que todo lo que menciono de Yuri y Flynn junto a las Blastías son los focos principales de la película, que como si no fueran ya débiles, en vez de ser protagonizados por personajes más adecuados, como lo podrían ser la que administra el AER como Rita, Judith o Raven, quienes tendrían mejores cosas para aportar en el marco de moral y ley al ser antihéroes ligados al periodo más injusto del juego e incluso la propia Sodia, una mujer tan fanatizada por Flynn que es capaz de matar por los ideales de este. Todos podrían haber sido bases o puntos más sólidos, para empezar, que los personajes del juego que se dedican más a reaccionar que a cambiar. Ahora sí hablemos únicamente de la película. La premisa en cuestión de la película trata sobre el periodo en el que Yuri estaba en el ejército de caballeros imperiales peleando contra hordas de monstruos. La premisa se trataba sobre mostrar por qué Yuri abandonó el grupo y se supone que formó su sentido de la justicia, de paso, mostrar cómo es que conoció a su perro Repede junto a sus dos compañeras gemelas Iska y Chastiel. Si no saben quiénes son, se debe a que realmente se las inventaron para la película porque no aparecían en el juego original, y si aún así no las reconoces es porque están en una misión bastante secundaria donde no conocemos mucho más de ellas. Realmente siento que la premisa en lo que falla es que se propone un objetivo que no realiza. Pues prácticamente Yuri desde el principio de la película es tan rebelde y sin deseos de seguir las reglas como el juego original, siendo incluso más problemático antes de entrar que cuando es prácticamente un vagabundo al principio del juego. En lo que respecta a animación, puedo decir que es lo mejor realizado de la película.
Tengo problemas sobre muchas secuencias de movimiento porque a pesar de ser una película, se siente que se debe recortar o simplificar los movimientos de maneras que creí que solo le pasaban a las series largas, pero en general no tengo demasiado de qué quejarme ya que al menos evitan en todo momento usar CGI y por lo general los momentos se sienten relativamente naturales cuando las secuencias no son demasiado largas. Intenté imitar hechizos del juego pero realmente solo al principio lo ejecutan bien y realmente la única escena que encuentro memorable en la película sería de la muerte de Lambert, la madre de Repede, pero más que por animación, es porque siento fuertemente que hubiera sido excelente para el juego un monstruo como ese, al menos para las misiones secundarias, por mostrarse como algo un poco más original que los demás de la película. No tengo mucho más que objetar. Sobre protagonistas puedo decir sin miedo a equivocarme que realmente solo son relevantes para la trama Yuri y Flynn por el sencillo hecho de que Iska y Chapel prácticamente no hacen nada por su cuenta. Ninguna hace algo relevante en las peleas, no cometen ninguna acción que no sea acompañar y ambas, a pesar de ser las más emocionales y presenciar las muertes más traumantes de la película, no hacen en la trama más allá de llorar y pedir ayuda. Algo que se nota demasiado cuando recuerdas que tan solo 5 años antes del film se molestaron en darle relevancia hasta al personaje menos relevante del grupo protagónico. Yendo a Flynn y Yuri puedo decir que se nota que intentaron hacer cosas con ambos. La película es el único medio hasta la fecha que ha intentado darle un pasado a Flynn y de hecho mostrar cómo su padre y el capitán se conocían, siendo ambos muy parecidos a los protagonistas. Si bien es un paralelismo interesante, encuentro dos problemas. El primero consiste en que prácticamente ese trasfondo le quita cualquier desarrollo a Flynn porque nos dice con solo un flashback casi todo lo que es el personaje porque no tiene un desarrollo real. Empezó como un tipo que quiere seguir órdenes aun si las desobedece en ciertos casos y así es en el juego. Con Yuri puedo decir que es un caso un poco mejor por su tiempo en pantalla. Actúa muchas veces como si él fuera el único competente de su ejército, pero lo compensa mostrando un crecimiento a la hora de aprender a apreciar a la gente común y mostrar un genuino aprecio por querer salvarlas, algo que lo separa de la faceta rebelde que tiene y si bien no cambia tanto, al menos puedes saber de dónde sacó la idea de solo proteger a quienes son más cercanos. Si bien falla sobre mostrarnos de dónde sacó la idea de tomar justicia por su mano, lo que se supone que nos iba a aclarar la película, al menos puedes entender en cierta manera porque considera que solo él debe mancharse las manos. No es nada revolucionario, pero es algo. En lo que respecta a personajes secundarios temo afirmar que no hay mucho que decir. La gran mayoría de personajes, si no jugaste al juego original, no te llamarán la atención realmente y si los viste te preguntarás cosas como, por dar un ejemplo, como todos se ven exactamente iguales, aun si estamos a años del juego original. Los únicos que valdría la pena mencionar son Niren Fedorov, el capitán del pelotón de Yuri, por cuanto menos conocerlo y comportarse como la única figura paterna que Yuri se molesta en abrirse y al menos felicito que le hayan dado una aparición a Rita Mordio en la película y no solo la hayan hecho útil para la trama al dar objetos clave, sino por hacerla más agradable, aunque esto último no sea realmente difícil tomando en cuenta que el personaje del que hablamos es el que en el juego original ahorcó a un niño de 12 solo porque este sugirió que alguien podría tener una razón para destruir una Blastia. Y hablando de eso, creo que es momento de hablar tanto de eso como del villano de la película. Por mucho que este solo aparezca en los últimos 10 minutos de esta. Narista creo que podría estar entre los peores villanos de la franquicia. Esperia nunca se jactó de que todos sus villanos sean buenos realmente. Tú que podías confundirlo como un recurso para la trama porque prácticamente no hace nada que lo haga ver como siquiera un antagonista hasta el final, donde comete fuera de cámaras un genocidio y intenta destruir a la raza humana para ser perdonado al final sencillamente porque se preocupa de las otras razas que oprimieron los humanos. Tampoco puedo decir que su arco de redención sea algo que reconocer ya que no existe porque se supone que aún es bueno aún con todo lo dicho.
De hecho, lo único que podía interesarme de Garista es que trabajaba para Alexei, el único villano que considero destacable del juego por no solo demostrar un mínimo de inteligencia, sino de no ser porque se les ocurrió asesinarlo a mitad de la historia, hubiera podido ser por toda la historia un digno oponente que no quieres que gane. Tristemente, con Garastia no solo su relevación llega tarde, sino que su motivación se reduce meramente a que se obsesionó con crear un arma y destruir las pruebas de la experimentación ahí. El problema de esto es que prácticamente nos demuestra que la era sin Blastías va a seguir existiendo y realmente cada vez que se sobrecargue por casos como este, prácticamente la gente va a estar plenamente indefensa a los ataques de los monstruos. Los cuales se muestra que no dejarán de volverse locos, incluyendo si son aliados, por el aer y que la gente sin barreras solo puede esperar a que les vivan destruyendo los hogares o morirse. Lo que hace esto grave es que prácticamente eso es el personaje, fuera de que demuestra que Yuri nunca se le ocurrió todo ese tiempo, incluyendo antes del juego sobre que podrían estar conspirando en el grupo, ni le pareció raro ni a Flynn o Yuri que trabaje para Alexei, volviéndolos sin dudas los personajes más embaucados de la franquicia, y lo digo incluyendo Tales of Simonia. No puedo decir realmente más de Garastia porque no sabemos nada de él ni era genuinamente muy fuerte como para recordarlo. Dando más preguntas que respuestas como, por ejemplo, cómo accedieron a cubrir su asesinato los demás. Yendo principalmente a la música, si bien no recuerdo especialmente ninguna, aunque eso se deba principalmente más a su utilización, puedo decir que los temas en general están bien. Palidecen ante la música del RPG, pero cuanto menos nunca interrumpe una escena ni siento que la música desentona. No tengo mucho más que decir en este caso. En conclusión puedo decir que Tales of Vesperia The First Strike no fue una película que sea de mi agrado. Por cada acierto que intento encontrarle termino solo encontrando errores. Tiene escenas memorables, concretamente las muertes, pero está todo llevado por unos protagonistas no muy polifacéticos que se llevan el tiempo en pantalla de otros personajes, los cuales, si no son cameos, no son usados demasiado. Tampoco podría recomendar el juego original si nos referimos a historia, por el sencillo hecho de que ya sea individualmente, comparativamente o incluso usando ambas a la vez, no salen ganando en ningún caso. Creo que Vesperia dista de estar entre lo mejor de la franquicia y recomendaría antes Simonia, Abyss o incluso el remake de Tales of Hearts antes que Vesperia.